Hola, buenas noches. Estoy aquí con la asignatura de Mercado Bursátil para la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial y Gestión Empresarial. Buenas noches ahí a Quispe Torres, Yomira, igualmente para Milagro Fernández, Manuel Alanya, Grace Eldridge. Cordiales noches para todos. Y ahí está ingresando Berrocal por pues la punta izquierda se perfila para hacer un golazo ahí, e igualmente ahí está ingresando Vía Crisis y así va llegando los alumnos, ¿no? Vamos a ver ahí. Hola, hola, hola. Buenas noches. Decía ya, está fallando el sistema acá. Decía que estamos aquí con la asignatura de mercado bursátil, ¿no? Hoy con la sesión 14, correspondiente exactamente a la semana 14, ¿no? Y estamos ahí con Yomira, que nos saludó, está también ahí Berrocal, que acaba de ingresar, igualmente Milagro Fernández, Abelardo Aguirre, ya dije Yomira Quispe, está Lisbeth Villacrises, Manuel Alanya y Grace Eldridge. Y ahí también está Sandra Lorena Guamaní también ingresando, ¿no? Bien, bien, bien. Entonces, estamos ahí con este tema. Hoy estamos con el tema de agencias clasificadoras de riesgo. Agencias clasificadoras de riesgo. ¿Qué cosa es una agencia clasificadora de riesgo? Es una empresa. Así, así de claro, es una empresa. En este caso relacionada con temas financieros. Y dentro de esos temas financieros, específicamente temas de riesgo. Como ahí he anotado en la parte inferior, no sé si alcanzan a ver ahí en la parte inferior, dice que este riesgo tiene que ver con la cadena de pagos. Por ejemplo, miren, por ejemplo, si yo voy a un banco y le solicito un préstamo, el banco va a estar interesado en calificarme cuán buen pagador soy, ¿no? En ese mismo contexto, lo que busca el banco no es afectarme, sino ver, digamos, de qué forma va a recuperar el préstamo que me va a entregar, ¿no? Estas agencias calificadoras de riesgo eh, son las que, como su nombre indica, califican la calidad de deudores, la calidad de deudores que tienen. Y esto funciona eh, para los bancos, funciona para las grandes empresas y también para los estados. Por ejemplo, el Estado peruano ahorita tiene un nivel de calificación tal, que luego lo vamos a indicar, y así los bancos peruanos tienen su calificación. Estas empresas cobran por calificar, porque hacen un trabajo técnico muy, muy especializado, ¿no? Verificando la situación financiera, económica, patrimonial, la liquidez, la gestión, la solvencia, la rentabilidad, todos esos elementos lo analizan, ¿no? Y aparte su nivel en el mercado y estudian la coyuntura, ¿no? Por ejemplo, en este contexto ahorita hay un altísimo riesgo, ¿no? Porque eh, hay problemas en la economía, se han reducido seguramente los créditos y también los ahorros, y en fin, las emisiones, también se habrán reducido las emisiones de acciones, las emisiones de bonos, etcétera, ¿no? ¿Cuándo entran a trabajar estas calificadoras de riesgo? Estas calificadoras de riesgo obligatoriamente deben entrar a trabajar, por ejemplo, cuando una empresa emite acciones, cuando una empresa emite bonos. Ustedes saben que los bonos son instrumentos de crédito, ¿no? En realidad, cuando una empresa emite bonos,
son productos que se venden en el mercado y que cualquier inversionista lo puede comprar, ¿no? En ese caso, ese inversionista está interesado del riesgo que tiene esa empresa emisora, porque en realidad el inversionista le está haciendo un préstamo a la empresa emisora, ¿no? Y entonces es obligatorio que se haga una calificación de riesgo, ¿no? En Estados Unidos es muy utilizado estas calificadoras de riesgo casi a todo nivel, ¿no? A nivel de la banca, del comercio, de la industria, a nivel de los estados. Incluso hay tres grandes empresas norteamericanas que están en todo el mundo, ¿no? Y que se pelean el mercado de todo el mundo en cuanto a calificación. Y que también han tenido problemas, ¿no? Que después le vamos a mencionar, ¿no? Como toda obra, una agencia calificadora de riesgo es una obra humana, ¿no? Una obra humana. Y como toda obra humana no es perfecta, ¿no? No es perfecta, es falible también, ¿no? Y entonces hay algunos casos donde fallan las calificaciones y vienen las denuncias correspondientes. Bien, bien, entonces estamos ahí en la lista todavía, pues, no te pases. Entonces, estamos ahí con este tema de las agencias calificadoras de riesgo. Acabo de indicar que en Estados Unidos hay tres grandes empresas, y seguramente hay otras más pequeñas, ¿no? Pero estas tres son famosas porque hacen trabajo a nivel mundial, ¿no? Pero también en nuestro medio tenemos estas empresas, ¿no? Aquí en el Perú tenemos cuatro empresas calificadoras de riesgo, ¿no? Algunas de estas relacionadas con estas grandes agencias norteamericanas, ¿no? Y que luego lo vamos a indicar para darle, digamos, las indicaciones que cuáles son esas empresas, qué hacen, cuál es su capital y todos los aspectos que conciernen. Eh, Estas empresas son bastante formales, aquí en el Perú como a nivel mundial, ¿no? Son empresas legales, ¿no? Incluso las normas de los sistemas financieros exigen que, que estas empresas califiquen a quienes emiten instrumentos de deuda, ¿no? O sea, estas empresas no aparecen porque sí, sino porque hay una norma superior de los estados que exige que sean calificados los emisores de deuda. Y ahí es donde entran a tallar estas calificadoras de riesgo. Y esa es otra discusión, ¿no? Por qué es que haya normas de los estados que, que orienten, digamos, para darle trabajo a estas agencias? Cuando podría, cuando podría, digamos, cualquier, cualquier empresa hacerse calificar por cualquier especialista, ¿no? Lo que pasa que en el sistema financiero esto funciona como una suerte de argolla a nivel mundial, ¿no? Una suerte de argolla, ¿no? Y entonces seguramente estas empresas manejan grandes lobbies que ha permitido, digamos, convencer, por no decir comprar, a, a legisladores tanto de Estados Unidos, de Europa, como aquí mismo en el Perú, para que sigan existiendo, ¿no? Para que sigan existiendo, ¿no? Y eso podría darse. Bien, bien, entonces, ¿cuál es el temario específico que tenemos para hoy? Con ese preámbulo, con ese preámbulo que hemos dado, el tema se vuelve bastante interesante, ¿no? Porque conocer el riesgo de una empresa. ¿Qué pasa si una empresa tiene alto riesgo? Entonces ya nadie le compra, pues nadie le compra nada, ¿no? ¿Qué pasa si una empresa, digamos, es de bajo riesgo y todo le compran, ¿no? ¿Qué pasa si un Estado es de muy alto riesgo? Nadie le da crédito a ese Estado, ¿no? ¿Qué pasa si qué pasa si un Estado califica como triple A, que es de la mayor calificación positiva, ¿no? Entonces cualquier ente le va a dar crédito a ese Estado, ¿no? Y aprovecho ahí, esta calificación de riesgo tiene así una simbología, ¿no? De letras, números y signos, ¿no?
letras, números y signos. El signo menos, el signo más, vamos a estar por ahí. Letras como A, como B, como C, como D, incluso hasta E, ¿no? Y luego vamos a ver todos esos detalles. Pero entonces aquí en el índice tenemos primero un análisis de riesgo de las inversiones, porque esta es la clave para todo. Si no hubiera riesgo, no habría necesidad de calificar el riesgo y por lo tanto no habría necesidad de tener estas empresas, así de claro. Pero el riesgo inminente está ahí, ¿no? Incluso con esta pandemia ha incrementado el riesgo, más aún cuando nadie, digamos, predijo, predestinó, proyectó, acertó, digamos, que vendría esta pandemia. Nos hemos encontrado con esa situación, ¿no? Y entonces eso ha aumentado el riesgo para los países, para las empresas y para todos los entes económicos. Y luego vamos a ver cómo funciona esto de la clasificación del riesgo, ¿no? Estoy hablando de clasificación del riesgo, no calificación, clasificación del riesgo. El riesgo tiene una clasificación que ya la clase anterior estuvimos viendo algunos tópicos. Hoy vamos a ver otro punto de vista, otra forma de clasificar el riesgo, ¿no? Eso hace que mejoremos nuestra cultura en conocimiento al aspecto financiero y especialmente en este ámbito del riesgo. Ten en cuenta aquí dos elementos. Esta clasificación del riesgo va a estar, va a estar, o va a tener en cuenta, ¿no? Va a tener en cuenta el riesgo de la empresa y el riesgo del mercado. Ahí, en esos dos ámbitos se va a manejar. Luego tenemos el riesgo en instrumentos de renta fija. Como los bonos se dice que no tienen riesgo porque son a plazo determinado, con tasa determinada. Sin embargo, una alta inflación significaría un riesgo tremendo, ¿no? De hecho, existe mucho riesgo en los instrumentos de renta variable, como las acciones. Ahí el riesgo es inminente, muy alto, ¿no? Por eso que se aconseja, digamos, a las personas temerosas de enfrentar el riesgo, que no quieren afrontar mayores vaivenes en el riesgo, se vayan a los instrumentos de renta fija, ¿no? Bien, en todo esto también tiene que ver la política monetaria, la política cambiaria, ¿no? La política económica de los estados, ¿no? Porque en todo ese marco está el riesgo y las inversiones correspondientes, ¿no? Tenemos ahí también una reiteración, esto de las inversiones de instrumentos de renta fija, este tema de los ciclos económicos, ¿no? Hay varios aspectos aquí. Y luego ya, y luego recién entramos. O sea, esto es como una introducción, esto es una suerte de introducción, ¿no? Y, y hasta acá entra, digamos, el tratamiento del tema en sí, ¿no? Esto es lo que nos toca exactamente ver hoy, ¿no? Toda esta parte. Ahí está, agencias clasificadoras de riesgo, varios conceptos de varias ópticas, ¿no? Las características e instrumentos que utilizan estas agencias calificadoras, ¿no? ¿Cuáles son las principales agencias calificadoras a nivel mundial? Como ya lo indiqué, y aquí está reiterado, por ejemplo, aquí Standard Poor's, Fitch Rating y Moody's Investor Service, ¿no? Entonces tenemos ahí tres grandes empresas. Hay muchas empresas, ¿no? Pero estas han copado el mercado mundial, ¿no? Es como, es como las empresas de auditoría también, por ejemplo, esto de Price Cooper, ¿no? Esta empresa de KPMG, esta empresa de Deloitte, esta empresa de Ernst Young, son empresas así, de empresas auditoras que están en Estados Unidos y tienen, digamos, incidencia a nivel mundial, ¿no?
Estados Unidos se ha preocupado porque sus empresas se desarrollen en esos ámbitos, ¿no? Y le prestan servicios así a las empresas a nivel mundial, ¿no? Hay casos, por ejemplo, de estas calificadoras que siendo tan grandes, tan inmensas y que califican a los estados, sin embargo también tienen trabajos pequeños, ¿no? Cómo calificar, por ejemplo, a un municipio, cómo calificar a una empresa en particular, ¿no? Finalmente, estas empresas prestan servicios y si prestan servicios, van, digamos, donde le pagan, ¿no? Alguien va, le dice, le pide sus servicios, ellos le presentan la proforma correspondiente y si llega a un acuerdo, se lleva a cabo el trabajo, ¿no? Y luego entramos ahí a las empresas calificadoras de riesgo en el Perú, que más que nada están orientadas a la calificación de las empresas que cotizan en bolsa. Mayoritariamente están ahí, porque el resto de empresas califican como micro, pequeñas y hasta medianas empresas que no participan en bolsa, ¿no? Y por lo general no es necesario, digamos, que tengan una calificación de riesgo, ¿no? Basta el análisis financiero que se haga y se puede determinar, digamos, cuán líquida o cuán menos líquida o cuán mm, muy líquida sea una de estas empresas pequeñas, ¿no? Bien, bien, entonces ahí tenemos el temario que debemos desarrollar ahí en dos ámbitos, ¿no? En el ámbito de ver, digamos, una suerte de repaso de algunos, algunos elementos que son parte del temario y luego entramos ya a las agencias clasificadoras de riesgo. Aquí tenemos la competencia, ¿no? Ustedes tienen que analizar el riesgo de las inversiones, tienen que comprender cómo se clasifica el riesgo de las inversiones, tienen que identificar el riesgo en diferentes instrumentos, comprender esto de la política monetaria, el riesgo de las inversiones, ¿no? Analizar las inversiones de instrumentos de renta fija en el Perú, comprender los ciclos económicos que está relacionado con los riesgos y las decisiones de invertir o no invertir, ¿no? Y desde luego conocer, comprender y analizar esto de las agencias clasificadoras de riesgo, que es el tema central, ¿no? Y luego comprender las características e instrumentos que utilizan estas agencias, es decir, cómo califican, ¿no? Cómo califican. Es como ustedes, por ejemplo, dan su examen de admisión o dieron su examen de admisión y les pusieron una prueba y eso lo calificaron, ¿no? Y entonces dijeron, ¿ingresan o no ingresan? Y ustedes ingresaron, por decirlo. Entonces, eh, ese ingreso, ese ingreso que tuvieron, es la buena calificación que lograron. Y posiblemente otros que no lograron ingresar, no alcanzaron el término promedio de calificación y por lo tanto, digamos, el hecho de aceptarlo significaría mucho riesgo para la entidad. Bien, seguimos. También ustedes a la par están comprendiendo ya las características e instrumentos que utilizan estas calificadoras de riesgo. Luego, identificar las principales agencias que ya lo tenemos ahí. En realidad ya lo identificamos. Standard & Poor's, Fitch Rating y Moody's, ¿no? Muy conocido. Generalmente se le conoce con esos primeros nombres, ¿no? Standard, Fitch y Moody's, ¿no? Bien, luego también esto de identificar las empresas de riesgo que están en el Perú, ¿no? Que están en el Perú, que es lo que nos debe interesar en una primera instancia, ¿no? Y lógicamente finalizamos esta clase con logrando, digamos, que ustedes valoren la importancia de las agencias calificadoras de riesgo en las finanzas de los países, en las finanzas de las empresas, en las finanzas mundiales incluso. En algún momento hemos hablado, por ejemplo, de la, de la crisis
de las hipotecas subprime en el año 2008, ¿no? Esos instrumentos esos, para entregar esas hipotecas, para entregar esas hipotecas, una empresa de estas americana calificó a los deudores y finalmente resultó un fracaso recuperado. Es decir, esta empresa se equivocó. Esta empresa es Standard Poor's, que en ese momento de la crisis, digamos, cayó sus bonos totalmente. Pero curiosamente, estas empresas lo denuncian por acá, por allá, pero siguen ahí trabajando, ¿no? Siguen ahí trabajando. Por ahí hay un video también que vamos a presentar donde habla, digamos, del poder oscuro que tienen, del poder oscuro y tremendo poder que tienen estas calificadoras a nivel mundial. Ustedes se imaginan, por ejemplo, que el Perú va y contrata a una de estas empresas, le paga para que te califique y luego te califique mal, ¿no? Ese poder que tiene calificarte mal, ¿no? Después de pagarle, ¿no? Después de pagarle te podría calificar mal. Aun cuando también se cuecen habas ahí, se cuecen habas en el sentido, digamos, que al recibir un pago se sienten como obligadas a calificar bien. Y eso es lo que origina después las crisis, los problemas, desgraciadamente. Eso habría pasado con Standard Poor's en la crisis del 2008 y otras crisis que se han presentado. También la vez pasada tuvimos la ocasión de ver esto de los hermanos Lehman Brothers, ¿no? El banco de Lehman Brothers, que ese banco fue calificado por una de estas empresas, me parece que por Fish, fue calificado. Y al poco tiempo el banco estaba quebrando, ¿no? Eso denota, digamos, que pese a la calificación, las empresas calificadas no, nada asegura que una buena calificación al final le vaya mal, ¿no? Esto me hace recordar a veces con los alumnos, alumnas que uno tiene, y a veces se encuentra, digamos, una situación bien rara en los alumnos y alumnas. Alumnos que son extraordinarios en clase, ¿no? En clases. 20, ¿no? Pero después en el trabajo resulta que no son tan así. O sea, a veces encontramos ese divorcio, ¿no? Ese divorcio entre lo que es estudiar y lo que es ir a la realidad, a la práctica, ¿no? Y caso contrario, sucede, digamos, por ahí un alumno, una alumna que es media vagoneta, por decirlo de una manera, descuidada, relajada, asiste cuando le da la gana, ¿no? Eh, por ahí de vez en cuando participa y no le interesa, digamos, pero después lo encuentras bien ubicada en un puesto de trabajo, ¿no? Lo encuentras bien ubicada en un puesto de trabajo y desarrollándose muy bien en ese puesto de trabajo, ¿no? Cosa que pasa, ¿no? Claro que no sucede en todos los casos, ¿no? Mayormente, digamos, mayormente los que estudian bastante, como ustedes que están acá, ¿no? Que estudian bastante, también se desarrollan, digamos, en la parte real, en el mercado laboral, de igual forma, ¿no? Pero también hay esas rarezas que acabo de mencionar, ¿no? Bueno, esas mismas rarezas son los que se dan, pues, en el campo de los negocios, ¿no? Una empresa muy bien calificada puede estar quebrando al poco tiempo. Y una empresa que fue mal calificada al poco tiempo puede estar, digamos, subiendo extraordinariamente el valor de sus acciones y llevar a cabo excelentes transacciones y ganando valor para sí mismo. Son cuestiones que se dan así. Recuerdan que el otro día ya hablamos de esto, miren, le dije que las finanzas tenían dos situaciones.
en la cual podrían moverse absolutas y relativas. Y dijimos que las finanzas en sí no son absolutas, ¿no? O sea, nada de las finanzas es absoluto, ¿no? Es decir, una empresa muy bien calificada podría quebrar y una empresa muy mal calificada podría prosperar, ¿no? ¿Por qué? Porque las finanzas son esto, son relativas, ¿no? O sea, depende del contexto, depende de la situación, depende con una empresa que está, digamos, muy mal y que es calificada incorrectamente, puede, digamos, comenzar a contratar a un buen gerente y ese buen gerente hace cambiar la historia, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Entonces ya tenemos ahí las competencias que ustedes van a lograr y vamos desarrollando pues el temario correspondiente, ¿no? Vamos a desarrollar el temario correspondiente haciendo referencia aquí al riesgo, ¿no? Al riesgo. Ahí tenemos, por ejemplo, ¿no?, el riesgo visto desde tres ópticas, desde la empresa como un ente, desde el accionista como dueño de la empresa, ¿no? Y luego, digamos, de la combinación, digamos, de ambos, empresa accionista, ¿no? O sea, primero lo vemos separado, ¿no? Primero está separado empresa por un lado y luego accionista por otro lado. Y luego ya se mezclan las dos situaciones. En el caso de las empresas tenemos, miren, que las empresas pueden enfrentar un riesgo comercial, un riesgo industrial, ¿no? Y también tienen el riesgo financiero. El riesgo financiero va a estar siempre en todo momento, ¿no? El riesgo comercial también, ¿no? Por, por ejemplo, en este momento de pandemia, las ventas han disminuido, las empresas compran menos, venden menos, ¿no? El riesgo está ahí, ¿no? Hasta que se logra recuperar esta situación, ¿no? Luego tenemos aquí el caso del accionista, ¿no? El accionista tiene mucho le interesa, digamos, eh, estos elementos del riesgo, ¿no? Estos tipos de riesgo, mejor dicho. El riesgo de la tasa de interés, el riesgo de la tasa de interés, el riesgo de liquidez, el riesgo de mercado, ¿no? El riesgo de la tasa de interés porque al entregar un dinero a la empresa tiene que pagarle, pero ese interés se podría ver afectado hacia arriba o hacia abajo por la inflación. Igualmente la liquidez. Al accionista le interesa mucho la liquidez, porque si hay liquidez le van a dar dividendos. Si no hay liquidez no le van a dar dividendos, ¿no? Y el riesgo de mercado, digamos que el accionista tiene que, tiene que estar, digamos, ahí mirando siempre al mercado, porque de acuerdo a lo que pasa en el mercado es lo que le va a ir pasando a la empresa. Más temprano que tarde, lo que le pasa al mercado le va a pasar a la empresa donde está el accionista. Bien, bien. Ahora al binomio empresa accionista, ¿qué le interesa, no? ¿Qué le interesa ver? El riesgo de diferentes eventos, ¿no? Cuando habla de eventos, estos eventos no son fiestas, no son caradas ni algo por el estilo, sino estamos hablando de eventos como, por ejemplo, llevar a cabo eh, la obtención de un crédito. Ese es un evento. Llevar a cabo una inversión. Ese es un evento. Y otro, llevar a cabo, digamos, por ejemplo, comprar una nueva maquinaria, nuevos equipos, una nueva planta, nuevos locales, incursionar en el mercado nacional, en el mercado internacional. Esos son eventos, ¿no? Y el accionista, como la empresa, sabe, digamos, que van a haber riesgos de todas maneras en ese contexto, ¿no? Y de hecho les interesa aquí el riesgo cambiario, ¿no? El tipo de cambio, ¿no? El famoso tipo de cambio, ¿no? Riesgo cambiario, ¿no? Eh, de acuerdo, digamos, de acuerdo con la fluctuación de la moneda, ¿no?
entonces puede haber, digamos, un mayor o menor riesgo, ¿no? Eso conlleva, digamos, a que haya depreciación de la moneda como la otra contraparte, la apreciación. Depreciación es la disminución del valor y la apreciación es el aumento del valor. Y luego el riesgo impositivo también preocupa a la vez a los accionistas, porque esto impositivo se refiere a los tributos, ¿no? Los estados, por ejemplo, pueden crear nuevos tributos de un momento a otro, de un año a otro, y entonces eso le interesa mucho. Y eso podría afectar los dividendos de los accionistas, ¿no? Por ejemplo, en esta parte se estuvo hablando de un impuesto a la riqueza, pero los ricos saltaron en un pie, pusieron el grito en el cielo, comenzaron a asustar al presidente, comenzaron a asustar a uno u otro órgano y ya se olvidaron, ¿no? A los ricos es bien difícil afectarles porque son poderosos, pues. Son poderosos porque manejan los bancos, manejan la prensa, manejan los alimentos, manejan los servicios, una serie de cosas, ¿no? Una serie de cosas, ¿no? Y entonces a ellos lo que le molesta es que le impongan tributos, ¿no? Si fuera por ellos no pagarían ningún tributo, ¿no? Luego tenemos esto del riesgo del poder adquisitivo, ¿no? Bueno, el riesgo del poder adquisitivo de la moneda, de acuerdo con la moneda en la cual trabaja una empresa, ¿no? Entonces eso se va a ver afectado frente a otras monedas en el caso que lleven a cabo transacciones en moneda extranjera en uno u otro mercado del mundo, ¿no? Entonces, por ahí tenemos ese enfoque primigenio, básico, del riesgo en las empresas y en los accionistas. Ahora, aquí tenemos esta es la famosa curva. En este tiempo muchos nos hemos acostumbrado a ver la curva, al ver al presidente ahí hablando de la meseta, y qué sé yo, otros términos que se ha utilizado. En términos de un plano cartesiano, entonces tenemos, miren, por acá, en la parte inferior, en la parte inferior tenemos aquí el riesgo. Toda esta parte inferior es riesgo, todo este riesgo, todo. Pero una parte es riesgo no sistemático y la otra parte es riesgo sistemático. Y la suma de ambos es el riesgo total. La suma de ambos riesgos, ¿no? Las empresas se someten a ambos riesgos, ¿no? Pero acá nos indica que el riesgo es diversificable cuando es no sistemático. Este riesgo no sistemático se refiere a la empresa. Esto se refiere a la empresa en sí. Y esto se refiere, este riesgo sistemático se refiere al mercado. Cuando uno está en una empresa y hay riesgo, por ejemplo, puede haber riesgo de parte de los trabajadores. Como ya hemos dicho en otro momento, capacitamos, entrenamos, perfeccionamos al personal y se acabó el riesgo. Si tenemos maquinaria por ahí que es un tanto obsoleta, cambiamos la maquinaria, los equipos y ya salvamos el riesgo. Por eso se dice que el riesgo no sistemático es diversificable, es decir, se puede reducir, se puede diversificar, se puede compensar. Incluso algunos autores hablan de eliminar totalmente, aun cuando en lo personal no hablo de eliminación, sino una reducción al mínimo, ¿no? Porque hay tantas situaciones
en una empresa que no es posible eliminar totalmente el riesgo, ¿no? Porque podría ser, digamos, podría estar yo como un gerente y lo sé todo y sé el teje y maneje y puedo tomar decisiones adecuadas, pero no sé cómo estará, digamos, otro personal que en algún momento podría haber actuado bien, pero en un segundo momento podría no ser igual, ¿no? ¿O qué pasa con una máquina, no? Una máquina le podemos hacer, una máquina podría ser nueva, pero aún siendo nueva podría fallar. O aún siendo nueva, aún sin fallar, podría fallar el fluido eléctrico. Y así, cosas como esa. Esto del riesgo, entonces tenemos ahí bajo dos ópticas. Bajo dos ópticas. El riesgo no sistemático o riesgo propio de la empresa y el riesgo sistemático o riesgo del mercado. Las empresas se tienen que enfrentar a esos dos tipos de riesgo y por eso están ahí frente al riesgo total. También significa, digamos, aquí miren, significa que estando a esta altura, porque aquí habla de activos, ¿no? Número de activos, dicen. Estando a esta altura, por ejemplo, ahí, suponiendo que acá sea 100, ahí tenemos 100 de activos, ¿no? Por acá ya tenemos 200 activos, por decirlo. ¿Qué significa ahí, no? Activos financieros estoy hablando, activos financieros. Significa, digamos, que a menor número de activos, el riesgo es mayor. Y a una mayor cantidad de activos, el riesgo es menor, porque gran parte se diversifica. Repito nuevamente este entendimiento, ¿no? Repito, a un menor número de activos, como 100, el riesgo es mayor. Ahí vemos, está por acá, miren, el riesgo está por acá. Pero luego aumentan los activos y eso hace que las inversiones se diversifiquen. Y por acá ya tenemos activos como 500 y el riesgo se ha reducido tremendamente. Eso indica pues que 500, ¿eh? ¿No quiere escribir esto ya? Bueno, 500. ¿eh? Bien, nuevamente reitero, a menor número de activos financieros, mayor riesgo. Y a un mayor número de activos financieros, menor riesgo. Y la receta entonces, ¿cuál es? Es tener mayor número de activos, porque de esa forma se diversifica todo, ¿no? Y por eso es lo que hacen las grandes empresas, ¿no? En nuestro medio y a nivel mundial, ¿no? Eso es lo que hacen, por ejemplo, estas empresas del grupo Crédito, del grupo Interbank y otro grupo, ¿no? Que, que tienen negocio de banca, que tienen negocio de AFPs, que tienen negocio de compañías de seguros, que tienen negocio en estas clasificadoras, también están los bancos, ¿no? Y que tienen financieras, y que tienen ya comercios, que tienen incluso hasta universidades, ¿no? Y otros, y más negocios, ¿no? O sea, ahí está la realidad frente a la teoría. Lo que mencionaba aquí con los números es teoría, pero lo otro que menciono últimamente es la realidad, ¿no? Seguimos aquí con los riesgos a los que se enfrenta un inversionista en los títulos de una empresa se pueden dividir de la siguiente manera. Este es de una ampliación de lo anterior, ¿no? Según el origen, ¿no? Según el origen de los riesgos puede ser sistemático o del mercado, no sistemático o propio de la empresa, como ya lo hemos dicho, ¿no? De esta combinación de ambos, ya lo ha indicado también que una empresa tiene que afrontar ambos, al riesgo sistemático más el riesgo no sistemático,
Y finalmente tenemos este famoso riesgo total, ¿no? El riesgo sistemático de un título, ojo, de uno, o sea, de un instrumento financiero, implica cambios en el rendimiento causado por factores que afectan el mercado en su totalidad y que son externos a la organización que emite el título que se mide a través de la beta. La beta, como se menciona acá, es una medida del riesgo. La beta sirve para medir el riesgo, ¿no? En todo caso, reiteramos lo anterior, ¿no? Si tenemos un solo título o instrumento financiero o activo financiero, representa más riesgo ese solo instrumento financiero. Debemos tener más instrumentos o más activos financieros y con eso diversificamos el riesgo y por lo tanto la beta disminuye, ¿no? Este, la ampliación de lo anterior con algunos detalles aquí. Por ejemplo, tenemos aquí el riesgo específico o no sistemático. Específico o no sistemático, ¿no? O riesgo de la empresa, como ya lo hemos dicho, ¿no? Dice, afecta a una compañía. Está recalcando lo que ya he dicho. Afecta a una compañía, no a dos, no a 100, no al mercado, sino a una compañía en particular. Y ahí está la forma como se puede lograr reducir, ¿no? Se reduce diversificando, dice, viendo, digamos, en relación con un nuevo competidor, evitando, digamos, evitando la huelga de los trabajadores, con una nueva tecnología, ¿no? Son algunos remedios o medicinas que facilitan, digamos, la reducción de ese riesgo. El riesgo específico debe reflejarse en el flujo de caja, ¿no? El flujo de caja, no en la tasa de descuento, ¿no? Bueno, es una forma de decir, en realidad en la práctica, el riesgo se va a plasmar en la tasa de descuento o tasa de interés, ¿no? Cuando vamos a un banco y a una empresa le dicen te vamos a cobrar 20% al año y a otro le dicen te vamos a cobrar 70% al año. Ese 70% significa esa mayor tasa significa el riesgo que significa ese deudor, ¿no? Y en cuanto al riesgo de mercado, dice, afecta a todas las compañías en el mercado. Y este término mercado se puede entender, digamos, como el país, ¿no? El país es un mercado. El país es un mercado. Digamos, nuestro país es el mercado general del Perú. Pero también podríamos hablar del mercado, por ejemplo, del mercado de las industrias, del mercado del comercio, del mercado de los servicios, ¿no? El mercado educativo, el mercado de seguros, el mercado de la asesoría, ¿no? También se puede hablar en esos términos, ¿no? Dice, afecta a todas las compañías en el mercado. No se puede diversificar. Y dice que está dado por estos elementos macroeconómicos, miren, como la inflación, el tipo de cambio, la inestabilidad política. Ahorita, por ejemplo, el Perú está en una tremenda inestabilidad política, ¿no? El Congreso aprobó un dictamen donde, donde no eliminaba su propia inmunidad, ¿no? Y entonces salió el presidente como gallito de pelea y dijo, no puede ser, esto tiene que cambiar, ¿no? El Congreso tiene que no tener inmunidad. Pero un tanto, digamos, caprichoso esto del presidente porque él quiere quitar la inmunidad a los congresistas y que no le quiten a él, ¿no? Es un juego medio peligroso. Y ahorita estamos entrampados en eso, porque a raíz de que se pronunció el presidente,
que el Congreso modifique eso. ¿El Congreso qué hizo? Aprobó un dictamen anulando la inmunidad de todos, incluyendo el presidente. De alguna manera, algunos han dicho que el presidente se fue por lana y salió trasquilado, ¿no? Pero aún no se sabe eso. El enfrentamiento continúa ahí, está ahí. ¿Por qué? Porque falta, digamos, una segunda votación que debe haber en el Congreso, y si el Congreso, digamos, aprueba la eliminación de la inmunidad de todos, ya eso tiene que hacerse ley. Y si se hace ley, el primero que va a ser ajusticiado podría ser el propio presidente, ¿no? Estamos ahí en una situación, digamos, ahí tonta solamente por caprichos presidenciales, ¿no? En realidad, el Congreso debe tener inmunidad. El Congreso es el primer poder del Estado, ¿no? Y como tal debe tener, digamos, una suerte de caparazón que se proteja, digamos, de que lo denuncien a los congresistas, de que los chantajeen a los congresistas, etcétera, etcétera, ¿no? Eso funciona así en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo el Congreso tiene inmunidad. Pero bien, estamos ahí frente a esta inestabilidad, ¿no? Creada más que nada por el propio presidente, ¿no? Y ahora el presidente ya se desatendió, ¿sí? Se desatendió de la pandemia y se ha metido en ese lío, en ese lío. Y eso genera, digamos, más riesgo para el mercado, ¿no? Ese es el asunto, ¿no? El asunto que si quiere que se pelee todos los días, ¿no? Pero esa pelea, digamos, trae efectos negativos a la economía, ¿no? Y aumenta el riesgo. El riesgo, no solamente el riesgo en el mercado peruano, ¿no? Sino el riesgo país. Y eso es medido a nivel internacional, ¿no? Trastoca las cosas, ¿no? Bueno, también viene este riesgo sistemático, viene por el cambio en las tasas, ¿no? Tasas que aumentan, tasas que disminuyen, que están variando, etcétera, ¿no? En cambio, en el ciclo económico, de un ciclo, de un ciclo económico que hemos estado antes a la, a- de auge, de un ciclo económico de auge, hemos pasado a un ciclo económico de, ¿cómo le llaman esto? De, bueno, de negatividad en la economía, ¿no? De negatividad en la economía, ¿no? Estamos ahorita muy difícil la economía, está bien difícil la economía, ¿no? Eh, en gran parte por esta situación de la pandemia, ¿no? Y por otra parte por el mal manejo de la economía en el país, ¿no? Esperemos que esta situación pues se supere y, y disminuya el riesgo del mercado, ¿no? Riesgo sistemático debe reflejarse en el flujo de caja, dice acá, en la tasa de descuento si no se puede diversificar, ¿no? Bueno, ya son formas de cómo expresarlo, ¿no? El asunto es, digamos, que eh, generalmente nos castigan a través de la tasa de interés, ¿no? Ese es el castigo que se logra, ¿no? Cuando el país es más riesgoso, le van a dar créditos internacionales. Primero que no podría darle créditos, si fuera, digamos, grande el temor, ¿no? En segundo, si le dan crédito, le dan a mayores tasas y con garantías, y con fuertes garantías, ¿no? Entonces, digamos, del manejo del riesgo tiene serias consecuencias, ¿no? No es un asunto, digamos, teórico nada más, sino que tiene efecto práctico, directo en las empresas, en el mercado, en el país. Por eso que hay que manejar todo eso. No se trata, digamos, de ponerse ahí en enfrentamiento, ¿no? La prima de riesgo sistemático, ¿no? Bueno, cuando se aplica unas fórmulas, cuando se aplica una fórmula matemática para determinar el riesgo, se habla prima de riesgo.
esta prima de riesgo es una suerte de elemento adicional, una suerte de elemento adicional que se suma al riesgo que se está teniendo. Por ejemplo, con este lío que estaba mencionando, esta prima va a aumentar. Y luego, si se calman las aguas, vuelve a su lugar e incluso podría disminuir, que es lo que queremos, ¿no? El riesgo sistemático se origina en el hecho de que existen factores macroeconómicos, como lo indiqué antes, que afectan hacia arriba o hacia abajo, o sea, varían, ¿no?, a todas las empresas de la economía, ¿no? Efectivamente, cuando hay inflación afecta a todas las empresas. Cuando sube o baja la tasa de cambio, la tasa del tipo de cambio, igualmente afecta a todas las empresas. Cuando hay inestabilidad política, inestabilidad social, ¿no? Felizmente en este momento no tenemos inestabilidad social, ¿no? La inestabilidad social viene con la huelga, ¿no? Paro, huelga, ¿no? Felizmente ahorita, si no hay trabajo, pues si no hay trabajo, ¿qué huelga va a haber, no? Entonces están los trabajadores a la expectativa, ¿no? Dice, sin embargo, esta influencia no afecta a todas las acciones por igual. Claro, es cierto, a todas las acciones de las empresas, ¿no? Las grandes empresas tienen una suerte de fortaleza, ¿no?, una suerte de colchón, como se estila decir en términos financieros, de plataforma de protección, ¿no? En cambio, las empresas no tan, no tan, no tan grandes, ¿no? No tan grandes, o mejor dicho, medianas, de hecho sí van a sufrir, ¿no? Y naturalmente las pequeñas y las microempresas las que sufren más, ¿no? En realidad a veces una microempresa nace muerta, ¿no?, y sobrevive a diferentes circunstancias, ¿no? Pero cuando vienen acciones de este tipo, terminan, digamos, derrumbándola totalmente, ¿no? Hay empresas más o menos sensibles que en el mercado a los cambios de expectativa, como acabo de indicar, ¿no? Esta volatilidad, esos cambios hacia arriba, hacia abajo, técnicamente es la volatilidad, ¿no? Cuando hay volatilidad, cuando se habla de volatilidad, estamos hablando de riesgo. Cuando dicen el tipo de cambio está volátil, es por el riesgo. El mercado está muy volátil, ¿no? Hay que esperar, hay mucha volatilidad. Son términos que se utilizan en la jerga económica y financiera, ¿no? Esta volatilidad relativa al mercado es el riesgo sistemático o riesgo de mercado, como hemos dicho, independiente del riesgo de la empresa, que es el riesgo no sistemático, ¿no?, que eso va a depender de la propia empresa, ¿no?, de la propia empresa que tome su medida, ¿no? Hay muchas empresas que se hacen calificar pues con ISOs, ¿no? ISO 9000, ISO 14000, ISO 27000 y cualquier otro ISO, ¿no es cierto?, que ustedes perfectamente lo conocen, ¿no? Esas calificaciones hace que tenga menor riesgo. Esas calificaciones traen el menor riesgo. Lo que ha pasado aquí con las universidades, ¿no? Una universidad licenciada significa menos riesgo para un estudiante, para un padre de familia que tiene a sus hijos ahí estudiando, ¿no? Porque una universidad licenciada tiene garantía, digamos que el estudiante tiene garantía de que va a graduarse y va a titularse, ¿no? Incluso que la universidad le consiga trabajo, ¿no? Y hablando de trabajo, hoy envié ahí un correo que me pasaron de la facultad relacionada justamente con algunas oportunidades laborales que hay, ¿no? Si alguien está en busca de trabajo, por ahí puede intentar algo, ¿no? Bien, bien. Entonces, todo esto del riesgo es de veras importante para el manejo de las empresas, ¿no? Seguimos con la prima de riesgo, ¿no?
¿Qué cosa es la prima de riesgo? Aquí nos da un concepto, dice, es el rendimiento adicional. Es el rendimiento adicional sobre el riesgo libre requerido para compensar al inversionista. Es decir, miren, si, si una empresa, por ejemplo, le voy a poner de esta manera, si el riesgo, por ejemplo, es 20%, si el riesgo es 20% y la empresa, por otro lado, tiene una rentabilidad de 20%, ¿no? Están ahí a la par, ¿no? No hay, digamos, estamos en equilibrio, ¿no? Ganas y también pierdes, equilibrio, ¿no? 20-20, ¿no? No se gana ni se pierde. Pero los accionistas exigen, digamos, una prima. Para invertir necesitan, digamos, una prima adicional. A ese 20% de rentabilidad, quiere que le agregues una prima, ¿no? Para que ellos se animen a invertir. Si no hay una prima adicional, no invierten, ¿no? Porque estarían, digamos, orientando su negocio o a perder o máximo, digamos, a lograr un equilibrio, pero no a ganar. Por eso dice que la prima de riesgo es el rendimiento adicional sobre el riesgo. Sobre el riesgo. Si tengo un riesgo 20 y una rentabilidad de 20, yo necesito esa prima sobre ese 20% de riesgo para, digamos, decir que voy a ganar, ¿no? Por ejemplo, dice acá, asumiendo tasa de los bonos, ¿no? Tasa de bonos 6%, rentabilidad promedio de una acción 14%. Entonces la prima de riesgo de mercado es 8%, ¿no? 8%. O sea, tiene que darse ese 8% para lograr en este caso, ese empate, ¿no? Ese empate es un ejemplo diferente al mío, pero aquí habla, digamos así, de una tasa menor y una tasa mayor, ¿no? La tasa menor necesita esa prima para empatar a la otra rentabilidad, ¿no? Entonces, también esto también se ha dicho de otra manera, le explico así, de la siguiente forma, ¿no? Se dice que los accionistas, o perdón, los inversionistas, ¿no? Los inversionistas están llanos a invertir en un negocio altamente riesgoso si ese negocio les ofrece una alta rentabilidad. De ahí ese dicho que dice, a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Eso se va a dar siempre así de esa manera. No vamos a encontrar, digamos, un inversionista que frente a un mayor riesgo busque una menor rentabilidad, ¿no? Eso sería como ¿qué? Suicidarse, ¿no? Suicidarse financieramente, ¿no? Los accionistas entonces están prestos a enfrentar cualquier riesgo, aun siendo alto, pero siempre y cuando les ofrezcan una alta rentabilidad. Esto también esto incluso esto se aplica en educación, ¿no? A veces hay oportunidad de hablar con los alumnos, alumnas, le dicen, bueno, si tú haces algo más de eso, te vamos a poner un plus, ¿no? Y ese plus es no solamente porque hizo ese algo más, sino porque asistió en toda su clase, estuvo temprano, participó, ¿no? Y al profesor, digamos, se ve comprometido en darle una prima, ¿no? Esta prima es una suerte de premio, ¿no? Una suerte de premio. Y de esa forma, digamos, el estudiante se va a ver compensado. Ah, dice, mi esfuerzo valió la pena, ¿no? Pero si el profe, digamos, no le favorece en nada, le va a dar igual, digamos, venir o no venir, participar o no participar.
Un tanto así funciona esto de la prima de riesgo de mercado, ¿no? Y ahora estuvimos hablando antes de la beta, ¿no? Y dijimos que la beta medía el riesgo del mercado, ¿no? La beta es una unidad de medida, ¿no? Una unidad de medida. Esta beta se representa por la letra beta, ¿no? Por la letra griega beta. Entonces, esta beta funciona de la siguiente manera. Dice, la beta nos mide la contribución de un activo al riesgo de una cartera bien diversificada o a la cartera de mercado. Es decir, que el riesgo de una acción, al ingresar a una canasta de otros instrumentos, de otras acciones o de otros instrumentos, ¿no? Hace que eso aumente, ¿no? Por eso la beta nos mide la contribución. O sea, cómo un instrumento agrega más riesgo al riesgo que ya tiene una determinada cartera, una determinada canasta o un determinado portafolio. La beta nos indica la sensibilidad de la rentabilidad en exceso de un activo individual ante movimiento de la rentabilidad del mercado. Está relacionado con el mercado, ¿no? Está relacionado con el mercado. Por ahí, en términos generales, se dice que la beta del mercado es igual a 1, cuando es tanto por 1, ¿no? Y que esto, cuando es tanto por ciento, es 100. Se considera, digamos, el riesgo de mercado como un tope, como un estándar de 100. El riesgo de mercado como un estándar de 100 o de 1. Y entonces van a haber empresas que están en ese mercado que van a tener más de 100, por decir 140 de riesgo. Hay empresas muy riesgosas y otras empresas que van a estar a la par del mercado, es decir, por ejemplo, 100. Otras de menor riesgo, 90, y otras posiblemente de muy bajo riesgo, ¿no? Como hay también así. Entonces, este es el estándar. Este es el estándar, ¿no? Entonces puede haber empresas que están a la par del riesgo de mercado, por encima de la par del riesgo de mercado, y otras por debajo de la par del riesgo de mercado. Entonces, ¿cuáles convienen? ¿Cuáles convienen aquí para un inversionista? Si estas son empresas, ¿no? Estas que están arriba, estas que están arriba, estas que están a la par, estas que están debajo, ¿no? Que significa menos riesgo, eh, son de interés de un inversionista, ¿no? Vamos a ver, miren. Primero vamos a tener por acá los inversionistas. Los inversionistas se clasifican desde el punto de vista de la psicología. Entra acá la psicología. Acá tenemos accionistas propensos al riesgo. Anoten eso. Vamos a tener inversionistas propensos al riesgo. Y otros aversos. Así se escribe aversos al riesgo, ¿sí? Es decir, contrarios. No adversos, ¿no? Sino aversos. En finanzas se utiliza ese término averso. Y entonces, miren, si tengo un inversionista propenso al riesgo, apuntará por esta empresa que tiene un riesgo de 140, porque sabe que al enfrentar mayor riesgo va a tener mayor rentabilidad. Acá, este averso al riesgo posiblemente se vaya por esta empresa que tiene el menor riesgo. Hay mucho trabajo ahí en psicología, ¿no? Psicología financiera en este caso, ¿no? ¿Y cómo determinamos eso cuando uno es propenso, cuando uno es averso, ¿no? No es necesario preguntarle, Sino que cuando uno es asesor, cuando uno es asesor financiero,
convoca, digamos, a los inversionistas y va conversando con ellos, va conversando y va sacando la información, ¿no? Y esa información nos va a permitir, digamos, calificarlos, ¿no? Una suerte de empresa calificadora, ¿no? Nos va a permitir calificarlos como propensos o aversos. En términos de edad, la edad de los inversionistas tiene mucho que ver aquí también, ¿no? La edad juega por ejemplo, aquí propenso mayormente tenemos de inversionistas jóvenes. Por acá tenemos a la gente joven. Y por acá los aversos generalmente tenemos personas mayores, ¿no? Los tíos queridos, los tíos y las tías están por ahí como aversos al riesgo, ¿no? Los mayores ya no queremos mucha volatilidad, queremos vivir sosegadamente, ya no somos tan atrevidos, tan como impetuosos, digamos, ¿no? Somos más bien calmados, queremos una cosa así de paz, de tranquilidad, de normalidad, ¿no? En cambio, el joven es muy impetuoso, ¿no? El caso de ustedes, ¿no? Son impetuosos, quieren muy prontamente sacar adelante una cosa o que le vaya muy bien rápidamente, ¿no? Son muy propensos a las cosas riesgosas, ¿no? Y eso lo podemos ver también, incluso hasta en el deporte se ve esto, ¿no? Hasta en el deporte, miren. Ustedes saben que hay deportes, por ejemplo, esta gente que hace, por ejemplo, atletismo, por decirlo, ¿no? Los que son atletas de cualquier, digamos, distancia, ¿no? De cualquier distancia son una suerte de aversos al riesgo. En cambio, ese deportista que hace, por ejemplo, puenting, que hace paracaidismo, que hace natación, ¿no? Son de mayor riesgo, ¿no? De mayor riesgo. Entonces, esto, así como se da en las finanzas, también se da en la vida, ¿no? Veamos entonces ahí, seguimos ahí. Bien, miren, aquí tenemos esto de acá, esta fórmula que vemos acá, pero que se llama el modelo CAP, CAPM, CAP. Este CAP viene de unas siglas en inglés, ¿no? Aquí es Capital Average, Capital Model, ¿no? Dicho de otra manera, eh, dicho de otra manera en español, ¿no? Es un modelo de valoración de activos de capital. Modelo de valoración de activos de capital. Este modelo de valoración de activos de capital tiene esta fórmula, donde esta esta R aquí representa rentabilidad. Esta es la misma fórmula, estas son las mismas. Esto también es rentabilidad, esta es rentabilidad de mercado, esta es rentabilidad de la empresa, esta es de la empresa, rentabilidad de la empresa. Esta es la rentabilidad del mercado, como lo acabo de indicar, ¿no? Y esta es la beta, que estamos hablando, ¿no? cuya fórmula, cuya fórmula es esta que lo tenemos ahí, la covarianza entre la varianza. Estos términos, covarianza, varianza, beta, son, son, son formulismos estadísticos. En estadística mucho se trabaja con esto. Ustedes seguramente han estudiado estadística y habrán llevado eso. Estoy seguro que me han llevado. Estoy seguro que habrán llevado esto, ¿no? Y si no lo han llevado, que no creo que sea así, debemos de repasar esto de la covarianza, varianza y la beta, ¿no? Para ubicarnos en un escenario. Dicho de otra manera, los formulismos estadísticos han sido tomados por las finanzas para medir el riesgo. Y entonces, a raíz de esta fórmula,
A raíz de esta fórmula se origina este gráfico, ¿no? Este gráfico, ¿no? Y, y nos interesa esta parte, esta suerte de parábola que tenemos acá, ¿no? Donde hace mención aquí frontera de posibilidades de portafolio. Es decir, aquí en esta área habría más posibilidades de rentabilidad para el portafolio de, de un inversionista, ¿no? E incluso esta fórmula permite determinar un punto de optimización del portafolio. En la medida, digamos, que un inversionista llega a este punto, ¿no? A este punto que vemos aquí, ese es el punto de optimización del portafolio. ¿Qué significa eso? Que el portafolio en ese punto gana más, gana mucho más. De ahí hacia la izquierda gana menos, digamos, y de ahí hacia el otro lado va disminuyendo, como podemos verlo. En ese punto logra, digamos, una elevación, ¿no? Lo que hablaba, digamos, el presidente de la famosa meseta, ¿no? Esa famosa meseta es el punto más alto, el punto culminante, ¿no? Y de ahí comienza ya a bajar, ¿no? Entonces, así de esta manera se grafica, digamos, todos los elementos del riesgo, ¿no? Esta línea que vemos ahí, como acá se indica, es la línea del mercado de capitales. ¿Y qué representa esta fórmula? Esta es la fórmula, ¿no? Donde interviene todo este conjunto de elementos que vemos aquí, ¿no? Este tema del modelo CAPM-CAP es motivo, digamos, de un curso completo, ¿no? Para poder estudiarlo. Acá solamente nos interesa así de forma general porque interviene el riesgo, interviene la beta, ¿no? Esa beta, esta beta que vemos acá, la beta ahí, que vemos ahí, funciona como una suerte de elemento de ajuste, una suerte de elemento de ajuste a la rentabilidad que va a tener una empresa. Porque el riesgo es así. Si uno pensaba ganar 24%, si me ocurre, ¿no? Pero finalmente logra ganar solamente 20%, eso que ha perdido es el riesgo, sería la beta, ¿no? Dicho de otra manera, yo pensaba ganar 100%, pero finalmente solamente obtuve 50%. Por lo tanto, quiere decir que el riesgo fue alto y me hizo perder ahí 50%, ¿no? Así de claro, ¿no? A ver, seguimos. Bueno, y aquí entramos a las famosas calificadoras de riesgo, a las calificadoras de riesgo. Aquí tenemos varios conceptos, pero primero vamos a pasar unos videos que tenemos acá y luego ya hacemos los comentarios del caso. Los videos nos ayudan a ver otros puntos de vista de colegas a nivel nacional, a nivel internacional, y eso permite, digamos, tener una visión más amplia de los temas, ¿no? Tenemos aquí este primero, cómo funciona la clasificadora. Ya. Claro, ya, cómo funciona. Tenemos ahí cómo funcionan las clasificadoras de riesgo. Este es un video de la Superintendencia del Mercado de Valores, ¿no? Esta es una información oficial, digamos, ¿no? Lo que va a decir acá el señor es lo que dicen las normas, es lo que dicen las normas sobre estas entidades calificadoras de riesgo. Verifico si estamos compartiendo. Muy bien, lo estamos haciendo ahí. Correcto. Vamos a ver. Y nos vamos a ver qué nos dice aquí este amigo, colega, hermano. Bienvenidos a Sumando Valores con la SMB.
En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de clasificación de riesgo. ¿Cuál es el concepto de clasificación de riesgo? La clasificación de riesgo constituye una opinión emitida por una empresa clasificadora de riesgo respecto a la capacidad de una empresa de poder cumplir con sus obligaciones en los términos y condiciones pactados. ¿Cuándo se requiere la clasificación de riesgo? Obligatoriamente cuando una empresa decide efectuar emisión de bonos o instrumentos de corto plazo dirigidos al público en general. También se exige la clasificación de riesgo cuando estos valores van a ser objeto de su inscripción en bolsa. Deben contratarse para este efecto los servicios de dos empresas clasificadoras de riesgo para la clasificación permanente de estos valores. ¿Qué requisitos debe cumplir una empresa clasificadora de riesgo? Ante todo, la actividad de clasificación de riesgo solo puede ser ejercida por empresas que se encuentren inscritas en el Registro Público del Mercado de Valores. Se sujeten a la supervisión y control de la Superintendencia del Mercado de Valores y cumplan, entre otros, los siguientes requisitos. Estar organizadas bajo cualquier modalidad establecida en la Ley General de Sociedades, solicitar la autorización de organización y funcionamiento ante la Superintendencia del Mercado de Valores, contar con un capital mínimo, el cual debe encontrarse totalmente pagado al inicio de las operaciones y que para el presente año es de los 734.000 nuevos soles. Contar con una plana profesional de alto nivel y adecuada experiencia y contar con un comité de clasificación para la clasificación de los valores por perfiles de riesgo. ¿Qué otros atributos se requieren en una empresa clasificadora de riesgo? En primer lugar, objetividad e independencia de criterios. Eso les permitirá evitar conflictos de intereses con los emisores de valores, inversionistas, intermediarios en el mercado y cualquier otro partícipe del mercado. Dedicación exclusiva, tanto de la empresa clasificadora como de los integrantes, a la actividad de clasificación de riesgo. Sujetar sus procedimientos de clasificación a las metodologías previamente puestas a disposición en el Registro Público del Mercado de Valores y desarrollar una amplia difusión de sus metodologías, procedimientos de clasificación, simbologías y definiciones. Ahora, ¿cuántas clasificadoras de riesgo tenemos en el país? 4. Estas son Apoyo y Asociados, Pacific Credit Rating, Clase Asociados y Equilibrio Clasificador de Riesgo. Amplia información respecto a las empresas clasificadoras de riesgo las podemos encontrar en el portal del Mercado de Valores, dirección electrónica www.smb.gov.pe. Esto es todo. Vamos a repetir aquí, hay varios conceptos, hay insertos en lo que ha hecho aquí el amigo, de mucho interés, ¿no? Bienvenidos a Sumando Valores con la SMB. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de clasificación de riesgo. ¿Cuál es el concepto de clasificación de riesgo? La clasificación de riesgo constituye una opinión emitida por una empresa clasificadora de riesgo. Ahí está. O sea que el trabajo de esta clasificadora de riesgo va a ser emitir una opinión contenida en un informe, ¿no? Luego de evaluar la situación económica, financiera, patrimonial de la entidad. Respecto a la capacidad de una empresa de poder cumplir con sus obligaciones. Ese es el punto, miren, ese es el punto, lo dijimos al inicio. Lo que evalúan en realidad es la capacidad de pago, la capacidad para devolver el dinero que está recibiendo, ¿no? Y ese dinero puede ser recibido por un Estado, el Estado peruano recientemente ha obtenido un crédito y seguramente le han dado ese crédito porque ha calificado para el crédito. El Estado peruano acaba de emitir bonos a nivel internacional, ¿no? Y de hecho, para emitir esos bonos ha tenido una clasificación de riesgo, ¿no? En este caso ha sido por el banco JP Morgan en Estados Unidos, ¿no? Y entonces, a raíz de eso, que le han dado, perdón, le han permitido emitir esos bonos. Y así cualquier empresa acá, cualquier empresa que desee emitir bonos
y otros instrumentos de corto plazo, como indica, necesita esa clasificación. No solo porque lo requiera eh, el que va a comprar el bono, ¿no? Sino porque le exige la ley del mercado de valores y la ley también de superintendencia de banca y seguros, ¿no? Por eso digamos que todo esto está en un contexto formal, legal, ¿no? Y todo eso, ¿no? Y repetimos este último cachito, ¿ya? Cumplir con sus obligaciones en los términos y condiciones pactados. ¿Cuándo se requiere la clasificación de riesgo? Ajá. Obligatoriamente, cuando una empresa decide efectuar emisión de bonos o instrumentos de corto plazo dirigidos al público en general. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que hacerse calificar esta empresa? Porque quienes van a comprar necesitan tener esa información de que la empresa que está emitiendo califica, digamos, para poder devolver luego eh, la deuda, digamos, que está contrayendo en ese momento al entregar los bonos, ¿no? Porque como ustedes saben, cuando una empresa emite bonos, los que compran los bonos le están entregando dinero a la empresa y la empresa tiene que pagarles intereses por esos bonos y también tiene que devolverles el capital invertido, ¿no? Eso se hace en un plazo generalmente mediano plazo, 4, 5, 6, 10, 20 años incluso, ¿no? Dependiendo, digamos, del tipo de emisión, ¿no? Y entonces estas personas que están adquiriendo esos bonos necesitan la garantía, digamos, para poder cobrar algún día, ¿no? Y esa garantía está dada por esta calificación. Pero ojo que lo que le dije también al inicio, que esa calificación que puede tener buena una empresa, no necesariamente se va a mantener en el tiempo, ¿no? Podría fallar, como hay casos que han fallado. Pero acá el señor está interpretando lo que dice la norma, ¿no? No está hablando de casos reales, ¿no? También se exige la clasificación de riesgo cuando estos valores van a ser objeto de su inscripción en bolsa. Claro, por ejemplo, cuando uno va a escribir sus acciones en bolsa, igualmente necesita tener una calificación para eso, ¿no? Para todo lo que se haga, digamos, en relación con la bolsa tiene muchas formalidades, ¿no? Y una de esas es esta calificación correspondiente, ¿no? Debe contratarse para este efecto los servicios de 2 empresas clasificadas de riesgo. Mire, no solamente una, dice de dos empresas. Eso, digamos, para de alguna manera darle más seguridad al asunto, ¿no? Porque si fuera una sola podría fallar, ¿no? Pero ya dos, menos, digamos, menos riesgo que falle y da, digamos, más garantía, digamos, a las personas que adquieren los bonos u otros instrumentos, ¿no? Para la clasificación permanente de estos valores. ¿Qué requisitos debe cumplir una empresa clasificada de riesgo? Ante todo, la actividad de clasificación del riesgo solo puede ser ejercida por empresas que se encuentren inscritas en el Registro Público del Mercado de Valores. Se sujeten a la supervisión de control de la Superintendencia del Mercado de Valores y cumplan, entre otros, los siguientes requisitos. Estar organizadas bajo cualquier modalidad establecida en la Ley General de Sociedades, solicitar la autorización de organización y funcionamiento ante la Superintendencia del Mercado de Valores, contar con un capital mínimo, el cual debe encontrarse totalmente pagado al inicio de las operaciones y que para el presente año es de los 734.000 nuevos soles. Contar con una plana profesional de alto nivel y adecuada experiencia y contar con un comité de clasificación para la clasificación de los valores por perfiles de riesgo. ¿Qué otros atributos se requieren en una empresa clasificada de riesgo? En primer lugar, objetividad e independencia de criterios. Eso les permitirá evitar conflicto de intereses con los emisores de valores, inversionistas
intermediarios en el mercado y cualquier otro partícipe del mercado. Dedicación exclusiva, tanto de la empresa clasificadora como de los integrantes, a la actividad de clasificación de riesgo. Sujetar sus procedimientos de clasificación a las metodologías previamente puestas a disposición en el registro público del mercado de valores y desarrollar una amplia difusión de sus metodologías, procedimientos de clasificación, simbologías y definiciones. Ahora, ¿cuántas clasificadoras de riesgo tenemos en el país? 4. Estas son Apoyo y Asociados, Pacific Credit Rating, Clase Asociados y Equilibrio Clasificador de Riesgo. Amplia información respecto a las empresas clasificadoras de riesgo las podemos encontrar en el portal del mercado de valores, en la dirección electrónica www.smb.gov.pe. Gracias por el aporte que nos ha hecho acá el colega. Correcto. Ahora veamos otro punto de vista. En este caso, un punto de vista de punto de vista está fallando la plataforma, me choteó un ratito. Ahí vamos a ver. Gerardo Corrales. Es presentado por... Gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de Economía Hoy, democratizando la educación financiera desde el Hotel Real Intercontinental en San José de Costa Rica. Me complace estar el día de hoy con el señor Eric Campos, director general de la agencia calificadora Fish para todo Centroamérica. Bienvenido, Eric. Muchas gracias, don Gerardo, a las órdenes. Se escucha mucho, Eric, en la jerga económica sobre las agencias calificadoras de riesgo. Sería importante para nuestros seguidores, con el ánimo de transmitir educación técnica, financiera, económica, que nos explicaras qué es una agencia calificadora de riesgo, exactamente qué es lo que ustedes hacen y para qué sirve. Ya, muy bien. Bueno, las agencias calificadoras de riesgo son sencillamente compañías monoproducto, llamémoslo. Son empresas dedicadas y constituidas única y exclusivamente para hacer una cosa, emitir esencialmente una opinión sobre la capacidad de pago de un instrumento financiero. Estos instrumentos financieros pueden ser emitidos por gobiernos, empresas, bancos. En algunos países los estados o los municipios son emisores de estos títulos valores, y las agencias calificadoras de lo que se encargan esencialmente es de emitir una opinión sobre el riesgo de que esos instrumentos cumplan con su pago en los términos y en los plazos en los que fueron pactados. Las agencias calificadoras, como decía antes, en este sentido son monoproducto. Esta es la única función que ejercen y fueron creadas hace, en algunos casos, por ejemplo, la empresa que represento tiene más de 100 años de existir. Nacieron básicamente ante una necesidad de los inversionistas en los países desarrollados por tener información adicional sobre las empresas o sobre los bancos en lo que estos inversionistas iban a invertir. Entonces nacieron estas empresas que en muchos casos ya existían, no necesariamente como calificadoras de riesgo, sino también como proveedores de información de data financiera en general.
y evolucionaron a, digamos, hacer análisis de crédito, análisis crediticio, como mencionaba antes, de los diferentes, digamos, emisores que existen en los mercados de capitales hasta lo que existe hoy en día, ¿verdad? O sea que ustedes hacen una medición del riesgo de cumplimiento de pago de las emisiones de títulos que hace una empresa o que hace un gobierno. Exactamente, digamos, en síntesis lo que nosotros decimos es básicamente qué tan buena paga o qué no tan buena paga es una entidad. Esta entidad, como decía antes, puede ser un gobierno, puede ser el gobierno de la República o una empresa o un banco. Cuando un analista de crédito en un banco hace esa labor de medir el riesgo de cumplimiento de pago de un deudor, utiliza aquellas famosas 5 Cs del crédito. Me imagino que ustedes como agencia tienen alguna metodología. ¿Qué es lo que ustedes buscan o qué factores son los que inciden sobre el cumplimiento de pago de una emisión? Sí, bueno, dentro de las dentro de las calificadoras de riesgo existen grupos analíticos especializados. Entonces, existen, digamos, unos 7 u 8 grupos analíticos especializados dependiendo de la entidad que estamos calificando. No es lo mismo calificar un gobierno que calificar una empresa cementera o calificar un banco. Cada uno, digamos, tiene sus particularidades a la hora de hacer el análisis respectivo. Entonces, las calificadoras se especializan a lo interno en grupos analíticos que desarrollan metodologías de análisis que van de acuerdo a cada empresa que se está analizando. En general, todas persiguen lo mismo, que era lo que hablábamos en la primera consulta que usted me hacía, don Gerardo, es básicamente tratar de medir el riesgo de pago de las obligaciones en los términos y plazos pactados. En el caso, por ejemplo, de un banco, se miran aspectos como, por ejemplo, la capitalización del banco, los niveles de liquidez del banco, los calces de plazos, y en general, digamos, existen temas que han ido cobrando relevancia en periodos más recientes, como es el tema de todo lo que tiene que ver con las buenas prácticas de gobierno corporativo, que son elementos más bien cualitativos que pueden en determinadas circunstancias ser un aspecto, digamos, relevante sobre la capacidad o la disposición que tiene una entidad para cumplir con sus obligaciones. Muy bien, hemos estado aquí aprendiendo con Eric Campos, director general para Centroamérica de Fitch, lo que es una agencia calificadora de riesgo, cómo es que lo hacen, con qué propósito, quiénes son los usuarios, para que nuestros seguidores de Economía Hoy aprendan más de este concepto. Gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de Economía Hoy, democratizando la educación financiera desde el Hotel Real Intercontinental en San José de Costa Rica. Ya, está bien. Está bien, pues. Bueno, ahí hemos tenido 2 puntos de vista sobre esto de las clasificadoras de riesgo. Vamos a pasar la lista, ¿eh? Vamos a pasar la lista. Atento, por favor, micros. Vamos por acá. A ver, Aguirre. ¿Se encuentra? Aguirre. Nada. Alan ya. Presente, profe. ¿Cuál de ellos? ¿Aguirre o Alan ya? Aguirre, profesor. Está Figueroa. Figueroa, me transmite, ¿ya? Aguirre presente. Alan ya. Sí, también profesor presente. Profesora, ¿no? Ya. Alcántara. Presente, profe. Muchas gracias. Apasa Quispe. Apasa. Nada. Bacalazo. Presente, profesor. ¿Ah?
Presente, Vaca. profesor. Gracias, gracias. Berrocal García. Sí está presente, profesor. Gracias. Blanco Napa. Blanco. Córdoba Correa. Presente, profe. Gracias. Crisóstomo. Presente, profesor. Gracias. Eldridge Domínguez. Presente, profesor. Gracias. Fernández Torres. Presente, profesor. Gracias. Figueroa. González Rivera. González. González. Nada. Guerrero Saavedra. Presente, profe. Gracias. Gualpa. Presente, profesor. Gracias. Guamanicumapa. Sí Presente, está ¿no? presente, profesor, sí. Sí, gracias. Machuca. Machuca Becerra. Machuca. Presente, profe. Gracias. Moreno Carhuavilca. ¿Escucha? Presente. Muñico. Moreno, presente. Ya, sí. Muñico. Nada. ¿Sí? Nada. Negrete. Sí está presente, profesor. Negrete. Peña Espinosa. Peña. No, no está, profesor. Nada. Quispe Quispe. Quispe Quispe. Nada. Quispe Torres. Presente, profesor. Gracias. Ramírez Vélez. Ramírez Vélez. Nada. Tantalián Hoyos. Presente, profe. Gracias. Vía Crises. Presente, profesor. Gracias. Mire, son las 20:05. Nos vamos un descanso hasta las 20:25. Estamos regresando, 20:25, ¿eh? Chévere, profe. Ya.